Dios te bendiga de una manera en especial en el nombre poderoso de Jesús. Que la paz y la misericordia de Dios estén contigo donde quiera que estés y con quien estés. Esto es Promoviendo a Cristo. Mi nombre es Keila Fabián. Si todavía no te has suscrito, suscríbete a este canal. Dale like, comenta, comparte para que más personas sean edificadas a través del contenido que vamos a tocar hoy. Comparte en tus redes sociales, comparte en Facebook, comparte en tus estados de WhatsApp para que llegue a más personas. Vamos a empezar este contenido leyendo un verso bíblico que se encuentra en Isaías 61 en su verso 1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Nosotros podemos ver que en este tiempo donde hay muchas personas dentro de la vida cristiana, dentro del pueblo de Dios, aún están heridas y muchas veces se encuentran en silencio y uno ni siquiera sabe determinar o identificar cuando estas personas tienen estos traumas, tienen estas heridas, tienen estas laceraciones en su alma y en su corazón. Hay personas que usted la ve que están sirviendo, que están predicando, que están adorando y aún así llevan muchas heridas profundas en el corazón. Pero hay una esperanza, mis hermanos, y esta esperanza se llama Cristo Jesús. Como dice el verso que acabamos de leer, todavía Él sana a los quebrantados. Esa es su promesa. Muchas veces nosotros pensamos que una persona herida tal vez no pueda ser usada por Dios, y eso es totalmente erróneo, porque nosotros vemos personas que tienen grandes ministerios, están ejerciendo grandes ministerios, sin embargo todavía tienen heridas. Muchas veces traen heridas y traumas de su infancia, de su adolescencia, de su vida pasada, pero muchas veces también consiguen traumas y heridas dentro de la vida cristiana. Y ahí es que realmente está el peligro, porque hay personas que vienen desde antes, ¿verdad? Con esos traumas, con esas heridas, con su alma, con su corazón maltratado, lacerado, cargando con cadenas de rechazo, de menosprecio. Y cuando vienen aquí al camino de Cristo, piensan, ¿verdad?, que ellos van a tener un tiempo de refrigerio. Sin embargo, muchas veces lo que hace es que se topan, ¿verdad?, con personas que también cargan con heridas, y las heridas muchas veces hace que usted funcione en función a la herida que usted tiene en su corazón, y en vez de usted ayudar, en vez de usted restaurar, en vez de usted ayudar a que un hermano se levante, usted puede estar dañando más al hermano sin querer. Entonces, nosotros podemos ver que la Biblia habla constantemente de versos bíblicos donde hay grandes hombres de Dios que también arrastraron con estos traumas, también arrastraron con este menosprecio, con este abandono. Nosotros podemos ver que los salmos, el libro de los salmos está lleno de versos bíblicos que habla sobre quebrantamiento, sobre aflicción, sobre tristeza, sobre dolor, rechazo. Entonces nosotros podemos ver que el rey David fue rechazado, fue perseguido, fue traicionado, y él venía arrastrando esta cadena desde antes, desde el seno familiar. Él estaba por allá siendo menospreciado por sus familiares. Él estaba pastoreando las ovejas. Ellos ni siquiera se daban cuenta ya que él estaba ahí, porque si nosotros le damos un poquito para atrás a la historia, y no es preciso que redundemos mucho en ella, porque yo sé que la mayoría de personas conocen la historia de David porque se ha predicado bastante, se ha hablado bastante de ella. Ellos lo tenían por allá, y cuando el profeta Samuel fue a ungir a David, ellos ni siquiera tomaron a David en cuenta. Fue el profeta que preguntó por si había otro hijo en la casa del padre de David, de Isaí. Y ahí fue que recordaron
a David. Y nosotros vemos cómo el Señor lo saca del lugar donde él se encontraba. Entonces, dice un verso bíblico que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Muchas veces el Señor es espléndido, el Señor busca este tipo de personas que han sido menospreciadas, que han sido rechazadas, porque yo creo que cuando esas personas sanan, son los únicos que pueden ponerse de verdad en el lugar de una persona que viene arrastrando esa misma condición, y ellos tienen la capacidad de ayudarle. Pero es si ellos están sanos. El problema está que muchos no han sanado. Entonces ven todo y actúan y hablan en función a esa herida que tienen en su corazón. Nosotros vemos también como otros hombres de Dios también tenían esta afinidad, ¿verdad? Esta coinonía entre todos ellos, que tenían también sus ataques, que tenían también sus traumas. Nosotros vemos cómo Elías cayó en un agotamiento emocional donde él mismo quiso morir. Y nosotros podemos ver que Elías estaba siendo usado grandemente por Dios. O sea, que tú te traumatizado, que tú te herido, que tú tengas guerras espirituales, que tú vengas arrastrando con cadena, no quiere decir que tú no puedas ser funcional en un ministerio. El problema grave es cuando tú no has sanado todavía y estás funcionando en ese ministerio. Pero Dios no se limita. Dios no se limita, porque nosotros podemos ver que el rey David, al igual que Elías, estaban cargando con estos traumas, pero sin embargo Dios lo estaba usando grandemente. Pero lo ideal sería que nosotros sanáramos antes de nosotros trabajar para la obra de Dios. Nosotros podemos ver cómo Pedro, ¿verdad?, cargó culpa después de negar a Jesús. El remordimiento, ¿verdad?, de dañar o de negar a una persona que te extendió la mano, que te hizo su discípulo, que anduviste con él, que te educó, que te enseñó, que te trató de disciplinar. Y nosotros vemos cómo, pero ¿por qué? Porque nosotros vemos por qué, pero ¿por qué fue que pasó esto? Porque Pedro también tenía algunas condiciones en su corazón. Tal vez laceraciones, tal vez traumas, que al final lo que hicieron fue que le dieron la espalda a la persona que le tendió la mano. Y nosotros vemos a un Jesucristo fue herido, fue menospreciado, fue traicionado por Judas, un discípulo que le seguía, fue negado por Pedro, un discípulo que le seguía. Entonces, cuando nosotros vemos muchas veces que hay personas que están al lado nuestro, tal vez nos hacen daño, tal vez en algún momento le pasa como a Cristo, nos niegan, muchas veces nos menosprecian, nos traicionan. Pero esto no quiere decir que nosotros tengamos que detenernos. Al contrario, nosotros debemos de seguir adelante, porque Dios ha depositado en ti una palabra. Dios ha puesto una asignación en tus manos que tarde o temprano se va a cumplir. Y déjame decirte algo, tal vez este proceso que tú estás pasando ahora es una capacitación, es un tiempo en el desierto, y este tiempo en el desierto es que te va a empujar a tu destino profético, pero tienes que creerlo y no puedes quedarte de las manos cruzadas, sino tratar de que Dios te revele, el Espíritu Santo te revele todas esas cosas que tú vienes arrastrando desde atrás. ¿Para qué? Para que tú puedas ir al paso sanándola. Y hay cosas que tal vez Dios no te va a permitir sanarla, porque van a ser en tu vida como ese aguijón que te va a recordar siempre de dónde Dios te sacó. Ese aguijón que no va a permitir que tú te llenes de ego, que te llenes de orgullo. Entonces, a veces Dios usa muchos mecanismos para operar en nuestras vidas, para transformarnos, para restaurarnos.
y no cosas que nosotros tal vez veamos de alguna manera bien, o que nosotros creemos que Dios va a hacer las cosas como nosotros queremos y a nuestro modo. Y a veces no aceptamos la disciplina, la corrección, la capacitación de Dios, porque es fuerte, es dolorosa la capacitación de Dios. Pero los frutos que tú vas a obtener cuando Dios te capacite, los frutos que tú vas a tener en tus manos cuando tú salgas del desierto, eso va a marcar la diferencia. Entonces ahí en ese momento tú vas a decir, valió la pena que Dios me capacitara, valió la pena que yo tenga que yo hubiese pasado por ese desierto, por esa tribulación. Valió la pena todo lo que pasó, y aún sigue valiendo la pena ese aguijón en mi carne que Dios permitió que se quedara ahí. ¿Para qué? Para que yo siempre sea dependiente de Dios. Nosotros podemos ver que hay muchas heridas que nacen dentro de las congregaciones. Rechazo, comparación, manipulación espiritual, falta de una paternidad sana, orfandad espiritual. Cuando nosotros no tenemos a alguien que funcione como ese padre espiritual que nosotros necesitamos, esa persona que nos lleve de la mano, esa persona que se encargue de darnos seguimiento, esa persona que aconseje, esa persona que exhorte, esa persona que guíe, que se interese por nuestra vida espiritual y por nuestro ministerio. Eso está pasando mucho dentro de las congregaciones, el abuso de autoridad, muchas veces haciendo que nosotros nos callemos y seamos copartícipes del pecado. ¿Por qué? Por el abuso de autoridad, porque nos venden y nos entran en la mente que nosotros tenemos que estar sometidos a autoridad y que nosotros no podemos rebelarnos hacia la autoridad. Y no estoy hablando de usted rebelarse en cuestión de desobediencia, no estoy hablando de que cuando usted vea una situación de pecado, una situación que está mal y que esté sustentada en la escritura, usted empiece a funcionar en base a lo que diga la escritura. Estamos sometidos por muchas personas que dicen tener autoridad, pero usan esa autoridad para abusar de los creyentes. Nosotros podemos también ver la hipocresía, las palabras que son hirientes. Nosotros los cristianos debemos de tratar de ser una misma cara en todos los lugares que nosotros estamos, no solamente cuando estamos predicando, no solamente cuando estamos adorando, sino donde quiera que nosotros vamos, nosotros debemos de ser los mismos, porque ese testimonio es el que habla por nosotros. Esas palabras hirientes, muchas veces nosotros de nuestra boca profesamos palabras hirientes hacia nuestro hermano. Muchas veces ni siquiera lo sabemos que lo hacemos, porque en el momento no lo pensamos, pero sí estamos hiriendo a nuestro hermano, porque no es como usted diga las cosas, sino como el otro perciba y el otro reciba la palabra. Y muchas veces, aunque usted esté dando una palabra buena, la persona no le está recibiendo de la manera que usted le está dando. Tal vez usted me diga, eso no es problema mío que la persona reciba las cosas como yo no se le estoy diciendo. Sí, es problema de usted, porque nosotros tenemos que buscarle la vuelta al hermano. ¿Para qué? Para que no se levante y no le demos lugar al diablo de operar en nuestra vida y de levantar murallas que después le abran puerta a los demonios. ¿Para qué? Para que influencien al hermano en contra de usted y usted también sea influenciado en contra del hermano. No podemos dejar que el enemigo se meta. Debemos de fomentar, ¿verdad?, la unión y el amor entre los hermanos. Si usted dijo una palabra mal dicha, que una persona percibió que usted la dijo mal, aunque usted piense que no, vaya, humíllese. Que dice la palabra que al que se humilla, Dios lo ve de cerca, mas el que se enaltece, Dios lo mira de lejos. Al altivo Dios lo mira de lejos. Entonces, aunque no sea usted
según usted, que haya cometido el error, acérquese a su hermano y pídale perdón y rompa con esa cadena para que no darle lugar al diablo, para que venga a operar en su vida y a sembrar raíces de amargura, para que no venga a sembrar dolor, resentimiento, odio en su corazón. Entonces, nosotros también tenemos muchas expectativas dentro del pueblo de Dios que no se han cumplido. Nosotros queremos hacer muchísimas cosas que todavía no se cumplen y eso nos frustra, eso nos trauma como personas. Pero tenga pendiente que usted no viene a Cristo solamente para ejercer un ministerio, porque si no, usted nunca amó a Cristo. Usted viene a Cristo para acercarse a Él, a su presencia, para amarlo, para salvar su alma, entendiendo lo que Cristo hizo por usted, el sacrificio que Cristo hizo por usted. No es solamente con esas expectativas de que yo quiero ser profeta, de que yo quiero ejercer un ministerio, sea cual sea el ministerio. Porque a veces por eso hay muchas personas que están traumadas, porque quieren ser funcionales antes de acercarse a Dios. Quieren trabajar para Dios antes de tener una relación, una comunión íntima con el Espíritu Santo. Entonces, al no poder realizar esto, lo que hace es que se frustran, lo que hace es que se estancan, que no avanzan, y hay muchas personas así, mis hermanos. Y yo no sé si tú estás viviendo algo de lo que yo te estoy diciendo, pero lo único que sí sé es que Dios sí puede transformar ese corazón, que Dios puede transformar esa mente y esas fortalezas mentales que tú tienes, esas laceraciones en el alma que tú tienes, Dios te la puede sanar. Cristo puede sanar las heridas. Cristo vino a vendar a los quebrantados, como dice la palabra de Dios, como yo la acabé de leer. Nosotros también vemos ese abandono emocional, porque a veces nosotros tenemos nuestras emociones en el suelo y necesitamos a alguien que nos abrace, a alguien que nos aconseje. Sin embargo, lo único que encontramos en las personas es otro tipo de cosas. Tal vez nosotros necesitamos un abrazo y lo que recibimos es rechazo. Tal vez nosotros necesitamos que alguien nos aconseje y lo que recibimos es menosprecio, es crítica. También es importante que nosotros nos encarguemos de nuestra sanidad interior, que nosotros todos los días hagamos como una radiografía de nosotros mismos y busquemos en lo interno y veamos lo que no hemos sanado, lo que tenemos que trabajar. Aprender a reconocer es el primer paso que usted puede dar para usted sanar. El primer paso para su liberación es que usted reconozca que usted está enfermo. Porque si usted no reconoce que usted está enfermo, usted nunca va a ser sano. Usted tiene que saber que usted tiene un problema en su interior, que usted tiene que sanar. Y posteriormente a esto, usted va a empezar a sanar y a trabajar, porque ya usted reconoció que usted tiene un problema. Entonces nosotros podemos ver que el problema es que una herida no tratada puede transformarse en muchas cosas y pueden darle lugar al enemigo, pueden darle lugar al diablo. Nosotros podemos ver que esas heridas que no son tratadas, que no han sido sanadas, se pueden transformar en orgullo, en falta de perdón, en aislamiento. Nosotros mismos como personas nos excluimos, competencia entre nosotros los mismos hermanos. Tenemos que entender la palabra de Dios cuando dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y que cada miembro tiene su función, que la mano no puede hacer la función del ojo, ni el ojo puede hacer la función del pie. Esto quiere decir que usted tiene una asignación de parte de Dios. Usted no tiene ni por qué compararse, ni por qué hacer competencia con el hermano. Cada quien tiene su propia esencia. Yo veo mucha competencia y comparaciones entre predicadores.
que si tú predicas mejor, que si tú tienes más denuedo, que si tú tienes más conocimiento, que si tú activa más las emociones en el oyente que el otro, y siempre hay estas comparaciones, que si yo predico más en el extranjero, muchísimas cosas. No debería de ser, porque cada quien tiene su esencia. Cada quien está llamado a predicar de manera diferente, pero es el mismo evangelio de Cristo. Porque cada quien tiene su forma, hasta de hablar, de pensar, hasta de entender las escrituras. Nosotros podemos ver que esto también, las heridas no sanadas y los traumas también, pueden traer una frialdad espiritual tremenda. Los traumas muchas veces ni siquiera te dejan orar de la manera correcta, no te dejan comunicarte con Dios, no te dejan ayunar, no te dejan tener esa intimidad con Dios que tú deberías de tener. Entonces ahí viene la frialdad espiritual, y eso es lo que quiere el enemigo realmente, que tú estés frío, porque dice la palabra de Dios que Dios a los fríos, a los tibios lo vomita. Entonces Dios, el enemigo se ha dado cuenta que manteniendo al cristiano dentro de la iglesia, no descarriado, sino dentro de la iglesia, pero que estén ahí como una potalita pegados, que no hagan nada, entonces él genera más resultados a través de esta frialdad espiritual, a través de esta tibieza, que usted mismo estando afuera. Le digo por qué, porque cuando un hombre de Dios, gracias Espíritu Santo, cuando un hombre de Dios está dentro de la congregación y no está haciendo nada, muchas veces le sirve de obstáculo al que está haciendo. ¿Por qué? Porque cuando usted está en frialdad espiritual, siendo cristiano, usted se está ocupando de cosas que no son las cosas de Dios. Por eso es que mayormente las personas que sufren de estar tibios dentro de la iglesia, que tienen frialdad espiritual, son los que andan chismeando, los que andan buscando aprobación de los hombres, son los que andan criticando a su hermano, son los que andan en constante competencia, son los que son egocéntricos. Estas personas que tienen frialdad espiritual. También aparte de la frialdad espiritual, un ministerio activo con un corazón roto es como cuando tú tienes tu ministerio, ¿verdad? Y el ministerio no da los frutos que debería de dar, porque tu corazón está roto. Y cuando tu corazón está roto, tú estás predicando de un altar lo que tú no estás viviendo. Porque un corazón roto, muchas veces que no puede perdonar, que no puede estar alineado a la voluntad del Señor, y muchas veces están predicando desde el altar con falta de perdón. Esto está pasando mucho dentro de las iglesias, mis hermanos. Nosotros tenemos que entrar, actuar en consecuencia, empezar a sumergirnos en la palabra de Dios, en la oración, en el ayuno, para que sea el Señor que nos transforme internamente. Porque no es el pastor que lo va a transformar a usted, no es el hermano que se le sienta al lado, no es el líder a cargo. Es usted que va a tomar una decisión. Primero va a reconocer y después va a tomar una decisión y le va a pedir al Señor con un corazón rendido y humillado que lo sane y que lo liberte de esa condición en la que usted se encuentra. Hay personas que están ministrando pero están sangrando por dentro. Hay personas que están ministrando pero están afligidas, están llorando, están tristes. Esto está pasando mucho. Personas sufriendo de depresión, de ansiedad. ¿Dónde cabe la escritura que dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad? Donde está la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y no es eso lo que estamos reflejando. Muchas veces usted está viendo a alguien hablando desde el altar y usted se da cuenta que esa persona está herida, que esa persona está dañada, que esa persona está arrastrando con cadenas, porque la forma de cómo hablar y las expresiones de su cara dejan mucho que decir, y nosotros nos damos cuenta.
La sanidad del alma no es sinónimo de debilidad espiritual. Es parte de nuestro proceso de restauración y de levantamiento como guerreros de Jehová. La escritura dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. O sea, Él no solo te sana, Él también quiere vendarte. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Vuelve y repite el verso de Isaías 60, versículo 1. Muchas veces el creyente lo que hizo fue que aprendió a predicar sin sanar, a servir sin descansar, a sonreír sin estar bien, a orar sin expresar el dolor que lleva dentro de su corazón y a resistir sin procesar lo vivido. Pero porque lo mismo que nosotros estábamos hablando de la orfandad espiritual, donde nosotros necesitamos una persona que nos lleve de la mano, que nos dé seguimiento, que se interese por estar con nosotros en nuestro proceso, en nuestro crecimiento y espiritual y emocional. Entonces, en este tiempo hay muchos líderes que les falta esa empatía y esa misericordia y amor por las ovejas. Porque tenemos que tener mucho cuidado y es bíblico saber que hay pastores asalariados que cuando viene el lobo a dañar las ovejas o cuando viene el ladrón a hurtar las ovejas, a matarlas, lo que hace que se manda, que se va corriendo porque no le interesan las ovejas. Por eso es la necesidad de que nosotros observemos bien a los líderes que nosotros tenemos por encima de nosotros. Ver sus actitudes, si ellos nos llaman, si ellos se interesan por nosotros, si ellos nos dan el seguimiento necesario para que nosotros podamos crecer a nivel espiritual. Dijo Cristo, el pastor su vida da por las ovejas. La oveja también tiene un rol que hacer con el pastor, pero en este caso el pastor le duele la oveja. Dice una parábola muy famosa que habían 100 ovejas y una se fue y se perdió y se apartó del redil. ¿Qué hace el pastor? El pastor sale a buscar esa oveja que se perdió. Y dice que es más grande la fiesta que se hizo en los cielos por esa oveja que se perdió y fue recuperada que por las 99 que él dejó. Porque el verdadero pastor es el que vela por sus ovejas, el que le da seguimiento a sus ovejas. Entonces, hay personas en los templos que están decepcionadas, que están sintiéndose que no sirven para nada, que son insuficientes, cargando con muchísimos traumas familiares, peleando silenciosamente, con pensamientos que están destruyendo su mente, su alma, su corazón. Pensamientos que lo tienen atados, inmóviles y excluidos. Y preguntándose lo más fuerte de todo eso, preguntándose aún, porque no lo saben, si Cristo o Dios puede restaurarlo. Y la respuesta es sí, mis hermanos. Dios sí puede restaurarte. Dios sí puede levantarte. Dios sí puede volver a encender esa llama que tú tenías en un tiempo y que tal vez por esas cosas que te fueron enfriando se fue apagando en tu vida. Dios sí puede llenar esa vasija, esa lámpara de aceite. Dios sí puede volver a posicionarte en el lugar donde Él te quiere ver. Dios sí puede restaurarte en la posición y en la asignación que Él determinó para ti. Jesucristo no solo vino a perdonar nuestros pecados, también vino a restaurar nuestros corazones, nuestra identidad y nuestro propósito en Dios. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo para ser sanados? ¿Qué usted está haciendo para ser sanado?
A veces la iglesia necesita menos apariencia y más verdad de Cristo. Menos plataformas y más procesos. Porque desde que nosotros entramos a una iglesia, nos están prometiendo ministerio, nos están prometiendo dones, nos están prometiendo bienes materiales. Pero ¿dónde está el proceso que yo necesito para sanar mi corazón? Para liberar mi mente. ¿Dónde está? Por eso es que hay tantas personas enjauladas en las iglesias, creyendo que porque están haciendo X trabajo para Dios, ya todo está bien. Pero mayormente la culpa, ¿quién la tiene? ¿Quién tiene la culpa? Las personas que han decidido manipular al pueblo. ¿Para qué? Para tener tal vez algunos ministerios grandes, pero al final no van de la mano con la persona que está trabajando para ellos. Entonces, nosotros tenemos que buscar menos perfección y más rendición genuina delante de Dios. Tenemos que buscar más presencia de Dios. No ir a Dios por lo que queremos hacer por Él o para Él, sino porque queremos acercarnos a su presencia. Al final, Dios no te va a salvar por lo que tú hiciste por Él, porque la misma palabra establece que en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre sanaron, hicieron prodigios, hicieron señales, pero apartados de mí, yo no te conocí nunca. Cristo no los conoció, es por su fruto que se conocen, por su fe, por su amor, por su bondad, por su mansedumbre, por su benignidad, por su paz. Por eso que tú eres conocido en el mundo espiritual. Y lamentablemente hay muchos ministros que están haciendo muchas cosas para Dios, pero no son reconocidos por Dios y no están siendo aprobados por Dios. Entonces, una persona tiene que sanar espiritualmente. Dios en su infinita misericordia quiere sanarte, quiere liberarte. Entonces, tenemos que estar dispuestos a que Dios lo haga. Y Dios quiere hacerlo contigo. Dios quiere hacerlo contigo y es preciso que lo creas. Es preciso que entiendas que de rodillas tú vas a sanar tu corazón, que de rodillas tú vas a derribar esas fortalezas mentales que no te dejan funcionar en lo que Dios te ha entregado. Este es un contenido para que tú tomes una decisión y no dejes que el enemigo venga a manipularte. Para que tú tomes una decisión de que Dios te sane, de abrir tu corazón, de rendirte y de decirle al Señor: heme aquí, sáname, aquí estoy, de rodillas, llorando, tal vez afligida, tal vez triste, pero buscando que el que te sane sea Dios. Muchas veces vamos a donde personas incorrectas a contarle nuestros traumas, aflicciones y problemas. Y en vez de nosotros obtener una solución, lo que estamos es agravando el asunto. Porque el único que sana de una manera permanente, que liberta de una manera permanente, se llama nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los humanos no tenemos potestad de sanar a nadie. Ahora, sí, Dios muchas veces usa a sus hombres de Dios para sanar. Pero nosotros debemos de aprender a identificar a esos hombres de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, ya van 34 minutos. Vamos a dejarlo hasta aquí, ya van 34 minutos. Vamos a hacer una oración breve por todo lo que me están escuchando, para que sea el Señor que sane su corazón en esta hora. Padre, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Padre, mira todo el que me está escuchando, todo el que me va a escuchar después. Que seas tú tocando sus corazones, que seas tú trabajando en ellos. Mira que tu pueblo está herido, arrastrando con cadenas, con cargas que no les pertenecen.
que no saben cómo es que van a sanar, que no saben cómo van a ser libres. Pero en el nombre de Jesús yo declaro libertad en esta hora. Declaro la palabra, mando la palabra donde quiera que el que me está mirando esté, para que seas tú libertando, sanando, Señor, y abriendo el camino. Mira que ellos tienen deseo de ejercer su ministerio, que ellos tienen deseo de salir adelante, pero no han podido, porque se sienten estancados, porque tal vez lo han menospreciado, lo han dañado. Ayúdalo, Señor, dale fuerza y fortalece su vida en el nombre poderoso de Jesús. Que la paz de Dios y la misericordia estén contigo. La gloria es de Dios. Suscríbete, comparte, dale like a este contenido y espero que sea de mucha bendición y edificación para ti en el nombre de Jesús.